Muy bien, quiero saludar a Eddie Michel. Y Eddie, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el programa, bienvenido. Y la misma pregunta que le hacía al general, la corriente ecuatorial del sur, SEC, por las siglas en inglés, ¿está claro que es la que pudo haber llevado la pieza hasta la isla de la Reunión? Muy buenas noches. En efecto, lo que acaba de decir mi colega está bien claro y estoy totalmente de acuerdo. La aeronave, si se precipitó al agua por falta de combustible o por cualquier razón, pues los restos, hay miles de kilómetros entre las costas australianas donde se precipitó y la isla de Reunión donde se encontró este pedazo. Yo creo y estoy prácticamente firmemente convencido que en las próximas semanas, tal vez en los próximos meses, ya vamos a tener noticias de más fragmentos que van a aparecer entre las áreas de Mauritius, Reunión y Madagascar, que precisamente coinciden con las corrientes del Índico. Muy bien, Andrés Tremante, con las buenas noches también, bienvenido al programa y cerremos el tema de las corrientes para que estemos los tres concretos en que esa es la corriente que llevó la pieza hasta la isla de la Reunión. Buenas noches, Jesús. Un placer poder compartir con ustedes. Sí, todos creo que coincidimos en que efectivamente hay una gran corriente conocida como una aceleración de Coriolis, que en el hemisferio sur ella tiene una dirección antihoraria, es decir, que desde la zona del arco que se estima donde el avión pudo haber caído, este arco sur ubicado al oeste de las costas de Australia, efectivamente estas corrientes pudieron llevar distintos restos del avión hacia la zona del este de África, el este de la isla de Madagascar, en este caso de la isla Reunión. Obviamente hay que destacar que esta es una distancia de unos 2.500 millas aproximadamente y que se ha llevado más de 500 días para que esta pieza haya podido navegar desde su posible sitio de impacto hasta la isla Reunión, donde efectivamente la pieza fue hallada. Y es importante destacar que no había ningún operativo de búsqueda en esta zona, simplemente fue un hallazgo que ahora efectivamente de alguna forma articula un proceso de búsqueda y rescate en las distintas zonas aledañas a la isla Reunión para ver si aparecen otros rastros, otros restos de este avión que se supone cayó en el arco sur ubicado al oeste de las costas australianas. Muy bien, ahora, teniendo en cuenta también el nerviosismo que hay entre las familias y de toda la comunidad en general, la comunidad internacional hablo, ¿no? Y no solamente las familias, también hay mucha expectativa en todo el mundo por saber y conocer la verdad. Yo les quiero preguntar por qué hay esa diferencia tan marcada, quizás es política, pero por qué hay esa diferencia tan marcada entre lo que está manejando Malasia y lo que está manejando Francia. Yo leí alguna teoría que bien el gobierno francés está más cauteloso que el gobierno de Malasia porque pues el avión ha caído en territorio que es francés, hay 4 pasajeros franceses dentro de los 239 que están desaparecidos y ellos tienen una manera distinta de manejar la información. Para el gobierno malasio salieron directamente y dijeron sí, se trata del MH370. Para Francia hay que manejarlo con cautela y allá voy. ¿Puede servir en algo la parte del ala encontrada para que ya Malasia diga sí es, o puede servir precisamente para sustentar la teoría de Francia en el sentido de que con una pieza tan pequeña todavía es muy apresurado decir que es el MH370, general? Bueno, es muy importante la localización de esta pieza. Hay que tener mucha cautela, hay que manejar con mucho tacto el proceso de la investigación. Aquí prácticamente arranca, digamos que ya la fase investigativa para determinar dónde están los restos. Y los restos, si logramos llegar a ellos y logramos llegar al sistema de grabación de voces y de datos del avión, pues encontraremos la realidad de qué sucedió con esta aeronave. Francia es muy cauteloso porque ellos ya llevaron la pieza a sus laboratorios. Es necesario identificar si es un flap que pertenece al 777. Es necesario verificar si esa parte pertenece exactamente a ese avión, es el número de parte, es el número de serie, fue lo que se montó en ese avión o pertenece a otro avión que por algunas circunstancias llegó allí. Hay muchas formas de hacerlo. El análisis de la pintura, el análisis de las plaquetas de identificación, la colaboración de Boeing en este momento para determinar con exactitud si es la pieza. Si nosotros asumimos que es la pieza y no corresponde,
estaremos de pronto buscando en el sector que no corresponde, Así es. que no es. Si es la pieza, vamos por el camino, o el grupo investigador va por el camino exacto, y en algún momento van a llegar a localizar los otros elementos y quizás los restos completos de la aeronave, que son los que nos permiten dar un veredicto. Eddie, con la sola pieza, con el solo pedazo de ala encontrado, ¿sería muy prematuro, como lo dice el gobierno francés, determinar que es el MH370? Sí, efectivamente, es muy prematuro. Ahora, hablando del gobierno francés, con todo respeto, es bastante contradictorio, porque si vamos a comparar el accidente de Germanwings en Francia a principios de este año, recordemos que fue el fiscal francés quien a los 2 días se apresuró a decir conclusiones que la gran mayoría de la gente y de los colegas como yo no estábamos de acuerdo. Un accidente aéreo se demora meses y hasta años en averiguar las causas. Y precisamente ahora el mismo gobierno francés, con todo respeto, vuelvo a decir esto, dice que hay que tomarse las cosas con precaución, con cautela, como debería ser. Es una contradicción, pero yo espero, y esto es por respeto a las víctimas y los familiares. Muchas de las conspiraciones, de las teorías, al encontrarse este pedazo de flaperón, se han disipado, ya hemos descartado. Y ahora tenemos una evidencia física, la primera evidencia concreta, evidente, de que es de un avión 777, porque no se han estrellado más aviones 777, es el único. Así que estamos bajo un buen camino y ahora sí, hay que, como dice el gobierno francés, que estoy de acuerdo en este momento, hay que tomarse el tiempo y hay que ser muy precavido en dar declaraciones al público por la sensibilidad del tema. Y creo, Andrés, que entonces estamos también de acuerdo en que la posición del gobierno francés es la adecuada en cuanto a la prudencia. Quizás el gobierno de Malasia está apresurándose un poco. Definitivamente hay que proceder con mucha cautela, porque cuando no hay información del avión por más de 500 días y al aparecer esta pieza, obviamente el análisis detallado, la ingeniería forense que hay alrededor de toda la pieza va a revelar mucha información en los próximos días. Y no solamente el gobierno francés ha trabajado con mucha cautela, está trabajando con mucha cautela. Boeing, que es la dueña del avión, tiene que técnicamente certificar qué tipo de piezas se encontraron y cuál es el diario de cada una de estas piezas que componen este flaperón. Yo creo que el gobierno de Malasia lo que hizo fue oficialmente dar una declaración basada en las evidencias que ya existen, y yo creo que eso es más una declaración desde el punto de vista político y legal para expedir un certificado de defunción del avión, porque ellos están apresurados en hacerlo. Lamentablemente el gobierno de Malasia desde el momento de la desaparición del avión nos ha tenido, digamos, con distintas informaciones contradictorias una detrás de otra. Yo creo que ellos se han apresurado en certificar lo que yo creo que efectivamente va a ocurrir, pero desde el punto de vista político y legal hay un juego, pero desde el punto de vista técnico hay completamente otro distinto. Y por eso es que las autoridades francesas y sobre todo Boeing todavía no han expedido un certificado que en un 100% diga estas son las piezas encontradas. Y hablando de ese certificado que dice Andrés Tremante desde Miami General, ¿qué tan complicado es ese proceso de que con una pieza relativamente tan pequeña, por lo grande que es ese avión, se pueda concretar que sí pertenece al MH370? Bueno, hay mucho análisis en la parte de laboratorio. Como decía Ariel, la participación de Boeing es muy importante. La participación de Malaysian Airlines es bien importante porque tenemos algunas bases. Se certifica ya que es un elemento de un 777. Es cierto que prácticamente destruido solamente tenemos este que se desapareció, el otro que cayó en Ucrania, y tenemos los restos del 777 que cayó en San Francisco. Pero en el mar solamente hasta este momento. Un análisis de pintura en los archivos, en los registros históricos del avión, sí figura cualquier tipo de trabajo que se le haya hecho a la aeronave. O en la fábrica vienen los análisis de los tipos de pintura que se utilizaron. Es una primera fase. Si esa pieza, ese elemento, en cualquier momento fue sometido a una reparación, está en los registros históricos y colaboraría muchísimo. En esa parte. Hay elementos forenses que permitirán en un futuro en los laboratorios, que creo que lo que se debe estar en Toulouse con la ayuda de Boeing, determinando si esa pieza pertenecía exactamente a esta aeronave de Malaysia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, Eddie, cree usted que pueda tomar con ese fragmento del avión llegar a saber si es o no definitivamente el MH370? Yo estoy estimando menos de 30 días.
Tal vez menos. Si los números de piezas que han encontrado identifican y corresponden a ese avión, porque toda pieza de avión está numerada, registrada. Cada vez que se coloca o se quita una pieza tiene que registrarse, es un registro. Sí que están en este momento, como dijeron mis colegas, las autoridades francesas, la fábrica Boeing y la aerolínea Malasia, todos trabajando juntos como debería haber sido de un principio. Hay algo que yo quiero agregar y aprovecho la oportunidad, que no se está hablando mucho al respecto y que es importantísimo que lo mencionemos. La primera, la aeronave cuando pierde contacto, 5 minutos después de haber perdido contacto, todos sabemos que hace un giro de 120 grados a la izquierda. Como hace todo piloto o todo capitán de navío, en teoría, pone proa al puerto más cercano. Ese avión estaba ya sin transponder, sin ninguna señal. Y lo que a mí me llama mucho la atención, Jesús, muchísimo, es que el gobierno malasio, al ver venir un punto, un objeto, casi 1000 kilómetros por hora de velocidad a 35.000 pies, no dio la alerta para que los cazas lo intercepten y vean qué es. Después de los atentados terroristas del 9 de septiembre, cada país en el mundo está alerta a esto. No solamente no despacharon los aviones a interceptarlo, a ver qué era, sino que la aeronave atravesó por completo la península de Malasia durante casi 40 minutos sin ni siquiera ser interrogado o detectado. Esta era la última oportunidad que se perdió para saber qué era lo que estaba pasando. De haber sabido el gobierno malasio y dado la orden a los aviones que intercepten este avión, tal vez esto se hubiese evitado. Y yo insisto en esto porque no se habla al respecto y me llama muchísimo la atención de que una aeronave atraviese un país total y absolutamente y no se lo intercepte y que siga su curso como si nada. Muy bien, y creo que eso que pone Eddie sobre la mesa lo vamos a tocar en nuestro segundo segmento, porque me parece que es válido que cada uno de ustedes exponga y le exponga a los televidentes la teoría que tiene también, o los puntos negros para ustedes que todavía están muy duros. Claro, son muchísimos, ¿no? Estamos hablando de que lo que dice Eddie es apenas una de las tantas cosas que está por resolverse. Andrés Tremante, ¿coincide con Eddie en el sentido de que en 30 días podríamos, o quizás menos, ojalá, pudiéramos saber si corresponde ese pedazo del ala al MH370? Jesús, la identificación de la pieza está prácticamente hecha. Eso es cuestión prácticamente de horas, por no decir de días. Pero lo más importante de esto, y por eso es la cautela de los técnicos, no solamente es identificar la pieza, sino es hacer el análisis técnico de cómo falló la pieza, cómo la pieza en su estructura de trabajo, cómo la pieza se desgarra del avión. Eso va a revelar mucha información que es muy importante. Es decir, ese avión impactó en el agua de forma controlada, fue un impacto violento, va a decir inclusive en las corrientes de deriva, todos los organismos marinos, este tipo de crustáceos que están adheridos a la pieza, nos va a dar una información que es valiosísima de por dónde la pieza pudo haber navegado, si fue al norte del Ecuador, al sur del Ecuador, cuánto tiempo más o menos pudo haber estado en el agua. Y toda esta información es la que ellos creo que están procediendo con cautela, porque no es solamente la identificación, que es simplemente el primer paso, son todos los pasos posteriores, todos esos pasos de una ingeniería forense que va a ir revelando información que es muchísimo, pero muchísimo más importante que la identificación plena de la pieza, que creo que todos coincidimos que es de un 777 y que mucho apunta a que va a ser del MH370. Muy bien, todo este trabajo de ingeniería forense yo creo que es el que va a llevar mucho más tiempo y es el que nos va a dar información importante del avión. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a seguir participando en el tema de análisis del día de hoy en el programa La Noche. Fragmento del avión de Malasia Airlines hallado en la isla francesa de La Reunión permitirá resolver la misteriosa desaparición del vuelo MH370. Opinen a través de nuestras cuentas en Twitter del programa La Noche y todas las del equipo periodístico. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en minutos.